Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Entonces iniciamos con una nueva sesión acerca de escuela misionera en Iglesia Sion, ¿verdad? Ha sido la portada de cada uno de los temas, ¿verdad? Debido a que como iglesia tenemos una misión que hacer, ¿verdad? La portada en la parte de arriba, tal como lo ven, dice avanzando en la misión de la iglesia. Y por ahí se dan cuenta, me gustó mucho esta imagen, porque la iglesia no es un edificio físico, ¿verdad? La iglesia la compone un grupo de personas. De hecho, ¿qué significa iglesia, verdad? Y el significado, y eso es lo que hemos estado viniendo hablando en la serie, el significado de iglesia para un cristiano del siglo XXI es quizá un poco distinto al concepto que se ha tenido de iglesia desde el primer siglo, cuando inició la iglesia en Hechos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si entrevistamos eh, a un 100% de cristianos el día de hoy, le preguntamos, mira, ¿dónde está la iglesia o qué es la iglesia? Muchos de ellos van a decir, bueno, es independiente del dogma, no sé si puede ser que sea católico o cristiano, puede ser que diga, bueno, la iglesia es el edificio que está aquí en la esquina, la iglesia está a la vuelta, la iglesia está en la zona 1, 2, 3, 5, 10, 24, la iglesia está en Israel, la iglesia está en Roma. La verdad es que la iglesia no es, para el cristiano del primer siglo, la iglesia no era un edificio, la iglesia eran personas, ¿verdad? La iglesia es una comunidad de personas. De hecho, iglesia viene de ese verbo, perdón, sustantivo griego que es eclesía, eclesía significa salir de allí pero dando a entender que eso como un llamado para una comunidad, es como una convocatoria, más o menos como cuando en el antiguo tiempo sonaba un shofar y el propósito del shofar era como que hacer un llamado para una convocatoria, eso era eclesía, ¿verdad? Era un llamado para que cierto grupo de personas se reunieran y formaran una comunidad con un propósito específico. Eso es iglesia, ¿verdad? Creo que pues en este pleno siglo XXI, ya después de un año de pandemia, me parece que la iglesia, pues creo que tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? El cómo ser iglesia en este tiempo, ¿verdad? Uno de los propósitos del tema es que hemos estado teniendo es no encerrarnos en cuatro paredes, ¿verdad? Sino la comunidad debe de atender, la comunidad, pues me refiero a la iglesia debe de atender a las necesidades de la comunidad también, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido platicando. Entonces, sin más, entramos a cuál ha sido digamos, el compendio temático que ha tenido la serie, ¿verdad? Ya, si se dan cuenta, vamos por el tema número 7. Y pues les resumo así en una frase cada uno de los temas. El mandato, bueno, el prólogo fue la introducción del libro, ¿verdad? Luego el mandato divino. ¿Cuál fue el mandato divino? El mandato divino es a las obras, bajo el concepto de que no somos salvos por las buenas obras, ¿verdad? Sino que somos salvos para hacer buenas obras, ¿verdad? El mensaje y modelo para la misión, ¿de dónde lo extraemos? Pues de la Biblia, ¿verdad? Sobre todo el mensaje, Pablo decía en Hechos 20, ¿cuál era el mensaje que él predicaba cuando hacía la misión? Era la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios, dos, y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa era la esencia del mensaje. Y luego, está la parte del cuál es el modelo para hacer la misión. Y el modelo es el que hemos estado hablando que también hablamos en Filipenses capítulo 2, el de no ocuparnos por nuestros propios intereses, sino preocuparnos o interesarnos por los demás,
¿verdad? Entonces, ese es el mensaje y ese es el modelo. ¿Cuál es el poder para la misión? En ese 28 de febrero platicábamos acerca de las fuentes de poder de la iglesia. Uno es el Espíritu Santo y dos es replicar el verdadero mensaje del Evangelio. Eso atrae el poder de Dios. También veíamos agentes de bendición, Jonás, ¿verdad? Como un hombre extraordinario en las manos de Dios. Veíamos que cuán poderoso, ¿verdad? Es un hombre en las manos de Dios, ¿verdad? Un hombre como cualquiera de nosotros, en la Biblia no trata de grandes hombres. La Biblia trata de un gran Dios haciendo proezas a través de hombres como nosotros, ¿verdad? Eso es algo bien importante anotar y eso nos da un otro sentido para estudiar la Biblia. No se trata de estudiar qué cosas extraordinarias hizo José, por ejemplo, sino que qué cosas extraordinarias hizo Dios a través de José, qué cosas hizo Dios extraordinarias a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, ¿verdad? De cada uno de los 13 jueces, ¿verdad? De Otoniel hasta Samuel, qué cosas extraordinarias hizo Dios a través de David, de Salomón, hasta llegar a Josías, Roboam, Esdras, Nehemías, qué cosas hizo Dios extraordinarias a través de personajes sobresalientes del Nuevo Testamento, como Juan el Bautista, como cada uno de los 12 discípulos del Cordero, como con Pablo, como con Bernabé. Entonces, de eso trata mucho. Entonces, agentes de bendición, hablábamos de cómo un Dios extraordinario a través del profeta Jonás, ¿verdad? Hizo una obra extraordinaria en un pueblo pueblo, era un pueblo pagano. El pueblo de Nínive no era un pueblo cristiano, era un pueblo pagano. Pero ahí con ese mensaje, esa misión que Dios le encomendó a Jonás, miren, la verdad es que es algo para reflexionar. Que Dios, qué misión Dios ha encomendado a mi vida. A Jonás específicamente fue predicar en Nínive. Y al final él lo hizo y todo el pueblo de Nínive, los 120,000 personas que tenía el pueblo de Nínive, creyó el mensaje de Jonás y se arrepintieron. ¿Verdad? Qué efecto tan maravilloso produjo la palabra de Dios en aquella gente perversa, ¿verdad? Y luego, en la evolución de la misión, hace 8 días, veíamos cómo evolucionó la misión de la iglesia cristiana, partiendo desde Hechos 1:8, en donde está ese texto, las últimas palabras dichas por el Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, comenzando acá en Jerusalén. Fue alcanzado Jerusalén en Hechos 1 y en Hechos 2. Judea fue alcanzado en Hechos 8. Samaria fue alcanzado a partir de Hechos 8:4 y hasta lo último de la tierra comenzó en Hechos 10 cuando se convirtió el primer gentil Cornelio y en Hechos 13 de eso vamos a platicar un poco, ¿verdad? Hoy vamos a platicar entonces en la primera misión de la iglesia cristiana. De aquí para los próximos, tal como ven ahí las fechas, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de las misiones de la iglesia cristiana. Va a haber un domingo de por medio, del domingo 28 al domingo 11 de abril. Déjenme ver rápidamente mi calendario. Tenemos el domingo 4 de abril y es que vamos a tener un servicio especial de Santa Cena. Y luego el 11 recuperamos la escuela para la segunda misión de la iglesia cristiana. Bueno, así que sin más, nos vamos a la introducción del tema. Y pues quisiera introducirme ya para este tema en Hechos capítulo 26, versículo 12 al 18, en la nueva traducción viviente. ¿Qué está pasando en el contexto bíblico en este momento? Antes de leer, les cuento, vemos a Pablo relatando su conversión ante el rey Agripa, un rey que era del norte de Palestina. Este rey era hijo de Herodes Agripa I, que quizá algunos recuerdan, y Agripa I era nieto de Herodes el Grande, ¿verdad? Algo importante notar. Bueno, pues entonces Pablo estaba delante de un rey, ¿y qué hacía Pablo delante del rey Agripa? Él le estaba comentando en esencia cuál era la misión que Dios le había encomendado. Sobre todo en el versículo 18 lo vamos a ver, la que realizaría mediante los 3 viajes misioneros de Pablo. Entonces dice, ahora sí leemos Hechos 26:12.
al 18, dice la palabra, Pablo relata su conversión. Y dice, cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Eso es lo que Pablo estaba como que iba a perseguir a la iglesia, ¿verdad? Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo, perdón, y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Y el Señor contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y mi testigo. Esto tiene mucha relación con Hechos 1:8. El propósito del Señor, uno de los propósitos que el Señor tiene para con nosotros, por lo menos son dos. Si alguien ha preguntado, Señor, ¿cuál es mi propósito? Dentro del caminar cristiano, Dios tiene para ti por lo menos dos grandes propósitos. El primero es salvarte. Primero Dios quiere tratar contigo, que seas salvo. Ok, una vez seas salvo, el segundo propósito que Dios tiene para contigo y para conmigo es hacernos testigos del verdadero evangelio, ¿verdad? Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Para qué? Para que me sean testigos en cualquiera, desde nuestra Jerusalén hasta nuestra Samaria y hasta los límites que el Señor nos ponga. Era el mismo propósito que Dios tenía para con Pablo. Primero el Señor se le apareció, trató con él y uno de los propósitos era designarlo a Pablo como su siervo, pero también como su testigo. Y entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer como testigo? Debía contarle al mundo, dice, lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles. ¿Para qué? Y aquí yo puse en esto en azul, lo puse yo. ¿Cuál es el propósito de la misión de Pablo? Dice la misión de él y podemos entresacar aquí la esencia para ir conociendo la misión nuestra. Y dice, la misión de Pablo era abrirle los ojos a los gentiles. ¿Para qué? Para que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la misión? ¿Verdad? Ya vimos el propósito de la misión. La consecuencia de la misión es, entonces, ellos, ¿verdad? Los que pasaron de oscuridad a la luz, los que pasaron del poder de Satanás a Dios, ellos van a recibir el perdón de sus pecados. Y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Entonces, qué poderoso puede llegar a ser la misión de alguien, ¿verdad? Yo recuerdo a un tío mío que me decía, imagínate que seamos usados por Dios para cambiarle el destino a alguien mediante el testimonio que nosotros demos de parte de Dios, esa palabra, esa buena acción, esa buena obra que podamos hacer con alguien, puede ser que esa pequeña cosa cambie el destino de alguien a nivel eterno, es decir, que el Señor nos haya utilizado como micrófono en sus manos, de tal manera que podamos rescatar a alguien, el Señor pueda mediante nosotros, así como Dios usó a Jonás para rescatar a Nínive, el Señor está buscando de generación en generación gente que se ponga en la brecha y que diga, como lo dijo Isaías en el capítulo 6 de su libro, que levantó la mano y dijo, bueno, había una pregunta, ¿quién irá? La misión siempre, misión tras misión o generación tras generación, el Señor siempre está preguntando quién va a ir. Está buscando gente que se aliste y levante sus manos, como lo hizo Isaías en el capítulo 6 de su libro. ¿Quién irá? Y él respondió, yo iré, envíame a mí. Entonces es algo importante que el Señor tome en cuenta a cada uno de nosotros. Es probable que no seamos muchos y no importa. No importa porque en verdad los que se alistaron para la primera misión de la iglesia cristiana solo fueron 2 personas que navegaron de país en país, migraron de un continente a otro e impactaron de gran manera. Ellos
el Señor los usó para levantar iglesias, lo vamos a ver en unos momentos, y fueron miles de personas que fueron alcanzadas. Jonás alcanzó a 120,000. ¿Cuántas podemos alcanzar nosotros? Y no se trata de un número. A ver, bueno, si Jonás alcanzó 120,000, yo quiero alcanzar 150,000. Con que alcancemos a nuestra familia, es más que suficiente, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos, ¿verdad? En llevarle esa misión con su propósito, el abrirle los ojos a la gente, para que pasen otra vez de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de sus pecados y que se les dé un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe. Ok, entonces, sin más, este es el índice temático que vamos a estar platicando a raíz de este tema y los próximos 3, ¿verdad? Pero como es la primera misión, estamos revisando una especie de antecedentes para la misión, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el índice temático? Vamos a platicar un poco de Saulo o Pablo, el hombre. ¿Por qué Saulo, verdad? ¿Por qué Pablo? Vamos a analizar un perfil personal de Saulo de Tarso y vamos a ver un perfil ministerial del apóstol Pablo y vamos a entrar a analizar los viajes misioneros, una síntesis de los 3 viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Y por último, los preparativos de la misión y sobre todo el primer viaje misionero. Vamos a llegar hasta ahí con esta primera sesión. Entonces, sin más, entramos a la primera parte, a revisar un poco cuál es este perfil personal, dice Saulo, Pablo el hombre. Vamos a ver un poco su perfil personal, ¿verdad? Conociendo un poco más al Saulo de Tarso. Y dice acá, dice, se desconoce, perdón, 4 puntos. El primero, se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Pablo, pero es razonable suponer. Dice que nació en la misma década de Jesús, ¿verdad? Él, digamos que Pablo no fue un testigo presencial, digamos un testigo ocular de Cristo. Cristo se le presentó ya después, ¿verdad? Una vez Cristo ya había resucitado y había sido levantado a los cielos. Eso ocurrió en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Pero ahí Pablo es probable que ya era en ese tiempo él no quería saber nada del cristianismo. Él era un fariseo de fariseos, alguien que perseguía la iglesia, ¿verdad? Bueno, el segundo punto de Saulo de Tarso, él no nació en la tierra en que Cristo anduvo, es decir, en Israel, sino que en la ciudad helenista de Tarso, ¿verdad? ¿Por qué helenista? Porque traía alguna influencia griega, ¿verdad? Capital de la provincia romana de Cilicia, y hoy día está ubicado al sureste de Turquía. Es decir, que si fuese a día de hoy, ¿verdad? El analizar la vida de Saulo, deberíamos decir que Pablo fue un turco, ¿verdad? Alguien que vino de Turquía. Luego, tercer punto, Pablo murió probablemente martirizado en Roma en la segunda mitad de la 6ª década después de Cristo, ¿verdad? Más o menos la vida digamos, ministerial de Pablo, ¿verdad? Más o menos oscila del 44 después de Cristo como para el más o menos 67 después de Cristo. Es decir, él estuvo más o menos como 23, 25 años aproximadamente en ministerio, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esto? Pues hubo un historiador, ¿verdad? Llamado Eusebio de Cesarea, que fue el gran compilador de la historia de los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. Y por último, ¿qué decir de Pablo, del perfil personal de Saulo de Tarso? Fue un estudiante judío formado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel, un gran fariseo de la época, ¿verdad? Seguimos. Pablo, el hombre. Ahora, lejos de ver el perfil personal del apóstol Pablo, analizamos un poco el perfil ministerial de Pablo, ¿verdad? Y de esto, ¿qué decir? También 4 puntos rápidos. Primero, él era un israelita de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y apóstol de Jesucristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 7,
que es este segundo punto, se da un muy buen perfil ministerial, ¿verdad? Se los voy a leer rápido yo este texto y dice Filipenses 3 al 7 en la Reina Valera, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y comienza él con su presentación ministerial. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, que era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, era fariseo. De hecho, Hechos 23:6 lo complementa un poco. Él dice, yo soy fariseo de fariseos. Es decir, un maestro de entre los maestros. En cuanto al celo, dice Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, este era el perfil ministerial de Pablo. Algo importante considerar es esto, ¿verdad? ¿Será que Pablo, más o menos como cuando a Jacob le cambiaron el nombre a Israel, será que hubo un cambio de nombre de Saulo a Pablo hecho por Dios? ¿Será que hay una evolución de Saulo a Pablo? ¿Verdad? Una vez por ahí vi el título de una predicación de Saulo a Pablo. ¿Será que hay algo allí como alguna evolución espiritual? Y la verdad, la respuesta es que no, porque Saulo y Pablo significan lo mismo, ¿verdad? Dice acá, si se dan cuenta, se los puse ahí más en grande, Saulo significa pequeño, pero es que Saulo era una palabra en hebreo, ¿verdad? En hebreo era, digamos, la forma de decir, una de las formas de decir pequeño en hebreo era Saulo. Mientras que Pablo sigue siendo, digamos, el significado pequeño, pero ya no en una lengua hebrea, sino romana. ¿Verdad? Es decir, que significan lo mismo. Es como que les voy a poner mi ejemplo, ¿verdad? Yo me llamo Josué Marroquín. En español yo me llamo Josué. Pero quizá, si yo quisiera decir mi nombre en inglés, no existe Josué. Lo más parecido es como decir Josh, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Josué es lo mismo en español que Josh en inglés. Pero como mi nombre tiene digamos, una raíz, mi nombre viene Josué, viene de una fuente hebrea. Mi nombre ya no suena como Josué o Josh en inglés, sino en hebreo es como Yeshua, ¿verdad? Entonces, es el mismo nombre, nada más que en distintas lenguas. Así que no hay tal, digamos, cambio de nombre. Nada más es dicho a Saulo, le cambiaron, o más bien usó su nombre Pablo, e inclusive lo dice acá, puede que escogiera llamarse por su nombre romano en vista de su comisión de declarar las buenas nuevas a los gentiles. Es como que, se lo voy a poner otra vez una analogía, es como, más o menos como que el Señor me diga, Josué, tenés que ir a predicar a Inglaterra. Y ahí vas a desarrollar tu misión. Entonces yo, lejos de usar el nombre Josué, que a la gente le va a costar pronunciar, entonces yo me presento como Josh, por ejemplo, porque para ellos va a ser más sencillo llamarme por, ahí viene el hermano Josh, ¿verdad? Que decir Josué. Más o menos de eso es por eso, ¿verdad? El Saulo y el Pablo. Ahora, la última parte del perfil ministerial de Pablo dice su participación directa, la vemos en 13 libros del Nuevo Testamento y 2 más considerando sus sombras sobre Lucas bueno, el Evangelio de Lucas y Hechos, ¿verdad? Que los escribió Lucas, por lo que participó directa o indirectamente en 15 de 27 libros del Nuevo Testamento, lo que lleva a Pablo a participar en más o menos un poquito más del 55% del Nuevo Testamento. Nuevamente, los aplausos no se los lleva Pablo, los aplausos se los lleva Dios, ¿verdad? Como un Dios extraordinario hace proezas a través de un hombre como Pablo, ¿verdad? En donde él, en Romanos 7 dice, tenía grandes problemas
¿verdad? Vemos que Pablo tenía un aguijón en la carne, no se sabe exactamente cuál era ese aguijón, pero había un problema en Pablo, por lo menos en Romanos 7 dice que había leyes en sus miembros que lo llevaban cautivo al pecado. Dice, termina Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo era alguien que tenía problemas, como muchos de nosotros. Por ahí, como dice un pastor gringo, él estaba roto, como muchos de nosotros, ¿verdad? Con problemas, con gigantes a vencer, ¿verdad? Quizá con momentos de derrota. Entonces, no se trata de lo extraordinario de Pablo, sino lo maravilloso que hizo Dios a través de Pablo, ¿verdad? Y entonces entramos de lleno a los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿verdad? Como hoy vamos a ver nada más el primer viaje del apóstol Pablo, entonces, más o menos por ahí creo que están viendo mi mouse, ¿verdad? El primer viaje del apóstol Pablo comenzó aquí en Antioquía, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en la iglesia de Antioquía, a donde se les denominó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Y entonces él comenzó, más o menos su primer viaje fue esta línea, no sé si se logra ver un poquito ahí, esta línea punteada roja, ¿verdad? Salió de Antioquía, pasó por Salamina, por Pafos, que era parte de Chipre, luego llegó a Pánfila, y llegó a Antioquía, pero esta era Antioquía de Pisidia, era otra Antioquía, ¿verdad? Se fue a Iconio, Listra, y de Listra emprendió el camino de regreso y regresó por la misma área. Es decir, y aquí hay algo bien puntual. ¿Por qué Pablo no pasó de Listra de una vez a Antioquía? Le quedaba más cerca, ¿verdad? No, él regresó por la misma parte casi en donde vino. Regresó a visitar muy probable a las iglesias que ya se habían abierto, ¿verdad? De tal manera de regresar a Antioquía. Así que hoy vamos a hablar un poco de esta parte. Y dentro de ello, el contexto bíblico, y esto nos va a servir mucho para los viajes del apóstol Pablo, y de hecho vamos a tratar de usar esta misma información en cada uno de los 3 viajes misioneros que vamos a platicar para que ustedes puedan ubicarse exactamente dentro de Hechos. A mí me gusta, de cuando en cuando estoy leyendo el libro de Hechos, siempre me gusta atender a cuál es el contexto, no solamente bíblico, sino también histórico. Es decir, que por ahí estoy leyendo un texto de Hechos, capítulo 16, versículo 3, y siempre me pregunto en qué viajes se encontraba. Y si fuera Hechos, ¿verdad? 16:3, me doy cuenta que él está en el segundo viaje, Pablo está en su segundo viaje misionero, y entonces ahí un poco me ubico en la historia, qué estaba pasando, por dónde andaba Pablo. Así que aquí está, ¿verdad? Los 3 viajes misioneros. Primer viaje misionero de Hechos 13:1 al 14:28. Luego está el concilio en Jerusalén. Él hace una especie de pausa muy importante. Quizás lo vamos a ver en la introducción del próximo tema. ¿Cuál fue el motivo del concilio y cuál fue el cierre del concilio? Que había algo doctrinalmente, algo que conciliar, ¿verdad? Por eso el nombre de concilio. Había que llegar a un acuerdo doctrinal. Por eso fue este primer concilio de la iglesia cristiana, más o menos fue en el año 50 después de Cristo, ¿verdad? Luego fue su segundo viaje misionero, de Hechos 15:36 a Hechos 18:22. Luego fue su tercer viaje misionero, de Hechos 18:22 al 21:19. Y Pablo luego ya se va al cierre de Hechos del 23:11 al 28:31. Algunos le denominan el cuarto viaje misionero, pero en verdad que más que un cuarto viaje misionero, ya no fue tanto la misión de la iglesia cristiana, sino fue una misión más propia de la vida de Pablo, ¿verdad? Eso es algo importante. Por eso es que algunos lo dejan en 3 viajes misioneros, y el último nada más fue un viaje a Roma. Entonces nos vamos a analizar, si no pudieron copiar la tablita, igualmente yo se las voy a mandar, el tema tal como lo están viendo, de tal manera que lo vayan teniendo presente, ¿verdad? Entonces nos vamos a los preparativos para la misión, ya nuestro antepenúltimo punto de este tema, y el último evidentemente es analizar un poco el primer viaje misionero, es el que tal vez nos va a llevar un poquito de más tiempo, así que nos vamos
poco más rápido con este. Entonces, preparativos para la misión. Hechos 13, del 1 al 13 en la Reina Valera. Dice Pablo, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y entonces dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mapa? No era la Antioquía de Pisidia, sino la Antioquía de Siria. Entonces, había en esta iglesia, habían profetas y maestros. ¿Qué función les hacía falta en esta primera iglesia de Antioquía? Les hacía falta la función apostólica. ¿Qué significa apóstol? Apóstol es un enviado, ¿verdad? Necesitaban eso, ¿verdad? La iglesia apenas estaba iniciando, la iglesia cristiana estaba iniciando. ¿Y qué había en la iglesia de Antioquía? Habían la función profética y la función magistral. Y entonces, a raíz de ello, dice, estaban Bernabé, estaban Simón, al que se llamaba Níger, segunda persona, la tercera persona que estaba, o sobresaliente quizá, estaba Lucio de Cirene, porque es evidente que no solo estaban estos cinco personas dentro de la iglesia, sino quizá eran las cinco personas que trabajaban desde la perspectiva ministerial, ¿verdad? Por decirlo de otra forma, los 5 entre profetas y maestros que habían en Antioquía de Siria era Bernabé, 2 Simón, 3 Lucio, 4 estaba Manaén, ¿verdad? El que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y por último estaba Saulo. El griego, ya lo dije, creo que en la sesión previa, ese fue, de hecho, cabalmente esta diapositiva, o por lo menos este texto fue nuestra conclusión del tema previo, y ahí hablábamos un poco de que en el griego se escribe en orden de importancia, ¿verdad? Si Bernabé lo escribieron primero, seguramente él era el que tenía más importancia dentro de la iglesia de Antioquía de Siria, y seguramente a nivel ministerial Saulo era el que menos tenía importancia, es decir, quizá por su pasado, ¿verdad? Por su pasado de perseguir a la iglesia, él lo tenía, no sé si a prueba, pero era el último en importancia. Y dice, estos 5 hombres, además de la comunidad que eran, que atendía, o que conformaba la iglesia de Antioquía de Siria, dice, estaban estos ministrando al Señor y ayunando. Y dijo el Espíritu Santo, seguramente en un ayuno, quizá con una palabra profética, apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Qué lindo, más o menos como cuando alguien es enviado, ¿verdad? Hay una imposición de manos, esto es algo doctrinal, ¿verdad? El porqué de la imposición de manos, y luego los despidieron. Y a partir de acá comienza la última parte del tema, y me parece muy fundamental el analizar un poco cuál fue el primer viaje misionero, ¿verdad? ¿Qué territorio fue alcanzado? Ahí ven ustedes en términos generales, fue alcanzado Chipre, fue alcanzado Salamina, fue alcanzado Antioquía de Pisidia, son ciudades, ¿verdad? Iconio, la Caonia, Listra, Derbe, y entonces vamos a analizar por lo menos 4 escenas del viaje, de tal manera de poder extraer qué cosas pasan en la misión. Sion, mucho de Sion va a ser una operación misionera, ¿verdad? Hemos hablado que para la iglesia, que una iglesia sea equilibrada, recordarán ustedes que por lo menos tiene 3 elementos: tiene adoración, tiene enseñanza y tiene una misión, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? Hace poco estaba yo escribiendo una especie de credo, y además de estas 3 cosas importantes, me parece que yo podría decir los 5 elementos importantes de una iglesia debería ser, obviamente, salvación, debería de atender hacia la salvación, la adoración ya la dijimos, debiera de haber enseñanza, debiera de haber comunión, también esto es algo importante, y por último una misión, hay algo que hacer. Dios nos puso o nos va a poner en un territorio específico para atender seguramente los alrededores de ese territorio. La iglesia no está puesta en un lugar por las comodidades, quizá porque ahí está
digamos, hay menos tráfico, o aquí quizá vamos a poner aquí la iglesia porque aquí la tierra es más barata, el alquiler es más barato. No, vamos a poner una iglesia en un lugar porque hay algo que hacer alrededor de ese lugar, ¿verdad? Entonces, a partir de acá entramos a las 4 escenas. Voy a tratar de ser bastante puntual para usar adecuadamente el tiempo. Y entonces dice, aquí voy poniendo en la parte aquí de celeste arriba, ¿cuál fue los acontecimientos sobresalientes de este viaje? Hubo dirección del Espíritu Santo. Esto es lo más fundamental. De hecho, vamos a hacer al final pues una síntesis de los acontecimientos sobresalientes de los viajes misioneros y el medular, el base de toda la operación misionera es una dirección del Espíritu Santo. Esto es importantísimo. Luego, ¿con qué se encontraron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero? Evidentemente, así como el Señor hace planes, desafortunadamente el diablo también, ¿verdad? Sin embargo, así como el Señor nos dirige, luego el diablo se opone, pero el Señor responde a la misión con poder de él, ¿verdad? Y entonces con este poder se le hace frente a la oposición. Es decir, que el Señor tiene una misión para cada uno de nosotros. Él nos va a dirigir. Seguramente el diablo se va a oponer, pero ya Dios nos dio el poder necesario para poder hacer la misión, ¿verdad? Dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Amén. Entonces, Hechos 13:4 dice, recién estaban siendo ellos enviados. Y entonces dice, entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Y siendo guiados por el Espíritu Santo, ellos descendieron hacia el puerto de Seleucia. Por favor, yo quisiera que ustedes se imaginaran esa escena, cómo ellos estaban iniciando la primera misión de la iglesia cristiana. Y la pregunta era, ¿y ahora a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Agarramos para el norte, sur, este, oeste, ¿qué hacemos, verdad? Ya fue alcanzado hasta aquí en Hechos 13, ya había sido alcanzado Jerusalén, Judea, ya había sido alcanzado Samaria, ya había sido, ya el evangelio se estaba abriendo a los gentiles, y bueno, ¿para dónde nos vamos? Entonces seguramente no lo dice el texto, pero seguramente ellos eran hombres de oración, en donde el Espíritu Santo los iba dirigiendo a tal punto que en algunas ocasiones de los viajes misioneros el Señor les prohibía hablar en cierta ciudad. ¿Por qué? Porque había una razón específica. Entonces descendieron hacia el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron, dice, a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Por ahí surgió un tercer personaje en la primera misión, alguien llamado Juan Marcos. ¿Quién era este Juan Marcos? Aquí se los puse yo entre paréntesis. Era primo de Bernabé y autor del Evangelio de Marcos. Es decir, que iba Bernabé, iba Saulo, y ahora se les unió Juan Marcos, ¿verdad? Y fue con ellos como su asistente. Dice, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. ¿Y qué pasó en esta escena? El tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente, y dice, el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque querían oír la palabra de Dios. Pero Elimas, que era el mismo, ¿verdad? Dice, el hechicero, esto es lo que significa su nombre en griego, es decir, que era lo mismo, ¿verdad? Bar Jesús, que Elimas, se entrometió e instó al gobernador a que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Y dice, trataba de impedir que el gobernador creyera. Y entonces, Saulo, también conocido como Pablo, y aquí les puse yo, esta es la primera vez que aparece Pablo en la Biblia. Aquí cambió, me parece que en Hechos capítulo 13 y versículo 9, cambió el orden de importancia a nivel ministerial. ¿Verdad? En Hechos, cuando ellos fueron enviados, se ve que Bernabé fue enviado primero y que Saulo fue enviado de último. Aquí, el que tomó la batuta fue Saulo,
¿verdad? Entonces, él estaba, imagínense esa escena, estaba Sergio Paulo, que era el gobernador de esa región, estaba Bernabé y Saulo y Juan Marcos, que habían sido invitados digamos, tal como dice acá, habían sido invitados a, bueno, dice acá, Sergio Paulo era un hombre inteligente, el gobernador invitó a Sergio Paulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Entonces, otra vez, ¿qué personajes estaban en la escena? Estaba Sergio Paulo, el gobernador había invitado a Bernabé y Saulo para escuchar la palabra de Dios, pero también estaba eh, este personaje, ¿verdad? Bar Jesús, que estaba impidiendo, este hechicero que estaba impidiendo, o Elimás, ¿verdad? Estaba impidiendo que Sergio Paulo escuchara la palabra de Dios. Y entonces aquí Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Y luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, y le pregunta, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto en su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, dice, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado acerca de la enseñanza del Señor. Qué cosa más extraordinaria, ¿verdad? Me sorprenden tantas cosas. Me sorprende la autoridad de Saulo, como él, a pesar de que era el último en importancia, él fue lleno del Espíritu Santo. Me sorprende cómo él, con esa autoridad del cielo, él supo por el Espíritu Santo inclusive lo que le iba a pasar a Elimás a raíz de que se estaba oponiendo a la palabra del Señor, y de una vez que él le dijo lo que le iba a pasar, al instante le pasó. Y Sergio Paulo, además de, digamos, él quedó tan impactado por dos cosas. Primero, por lo que vio. Y segundo, quedó asombrado acerca de la enseñanza del Señor. Entonces, de aquí vamos viendo, tal como dice en Celeste, había dirección del Espíritu Santo, oposición del reino de las tinieblas, pero algo que necesitamos es poder de Dios, es poder de Dios. Poder de Dios es Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos va a dar seguramente y nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué es poder? Es una capacidad, es un impulso, de tal manera de que al lugar a donde vayamos, no solamente dar una buena enseñanza, sino que haya señales en ese lugar, porque eso corresponde a la enseñanza. Me parece que una de las mayores señales que puede haber, además de milagros, es que la gente se convierta, en donde el Señor nos permita dar una enseñanza y que el Señor, el Espíritu Santo, haya convencido a las personas y ellos acepten, digamos, no solamente al Señor, sino comiencen su tiempo de arrepentimiento, de conversión. No hay señal más maravillosa que esa, ¿verdad? Y le pido al Señor que nos guíe, nos llene, de tal manera que personas sean impactadas, ¿verdad? Y así como decía en Hechos 26, que lo veíamos hace un poco, cuando Pablo hablaba ante el rey Agripa, que personas que estén en el reino de las tinieblas pasen al reino de la luz, que del pecado se transforman al Señor, del poder de Satanás al poder de Dios y sean salvos, ¿verdad? Algo tan importante. Segunda escena, evidencia de la formación ministerial de Pablo. Esto me parece que, y yo lo he replicado más de alguna vez, me parece que además de la llenura del Espíritu Santo, porque Saulo, que comenzó la misión como el último en importancia, llegó a ser el primero en importancia, porque él tenía una formación ministerial extraordinaria, quizá como la que Bernabé no tenía, porque Pablo había atendido, digamos, toda digamos, lo que él recibió en la escuela, ¿verdad? Cuando él era fariseo. No fue descartado todo su conocimiento, porque es más, el Señor Jesucristo, cuando él estuvo en la tierra, ¿verdad? En su ministerio acá en la tierra, eh,
Él no desacreditó a los fariseos o la enseñanza de los fariseos, porque él a sus seguidores les decía, hagan lo que los fariseos dicen. Es decir, sigan sus enseñanzas, pero no practiquen sus modos de vida, ¿verdad? Lo que ellos enseñan está bien, el problema es que ellos viven mal. Pero por lo menos el conocimiento sí está bien. Entonces a Pablo, verdaderamente lo que el Señor le hizo en esa, digamos, cristofanía, cuando el Señor se le presentó y cuando él iba a Damasco y lo que ya vimos, ¿verdad? Cuando Pablo relata su conversión, básicamente lo que el Señor le cambió fue la sustancia de la doctrina, ¿verdad? El hecho de que en torno a Cristo surge todo el tema doctrinal, toda la perspectiva bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento surge en torno a Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le cambió, digamos, la sustancia de la doctrina a Pablo, Pablo cambió, pero mucho de lo que él tenía a nivel doctrinal, a nivel histórico, sus conocimientos del Antiguo Testamento eran plenamente válidos, ¿verdad? Entonces, dice Hechos 13:15, la evidencia de la formación ministerial en Pablo. Dice, después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, esto era algo que así era la homilía o cuál era la forma de culto en las sinagogas de judías, ¿verdad? Era mucho de lo que dice acá. Habían lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas. ¿Y qué pasaba en estas sinagogas judías? Leían, digamos, un texto de Éxodo y luego dentro de los que estaban, eso se le llama homilía, decía, ¿alguien quiere dar algunas palabras acerca de este texto? Y usualmente eran los invitados, los extranjeros de la iglesia, los que estaban, eran parte de los que estaban invitados a dar, ¿qué piensan del texto? ¿Alguien quiere dar algún pensamiento? Y entonces es por eso que lo mismo sucede acá. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. E inmediatamente Pablo se puso de pie. Ya no solamente tomó en la batuta en la escena previa con Bar Jesús, con Sergio Pablo, sino segunda escena, él vuelve a tomar la batuta, se puso de pie, levantó la mano para hacerlos que se callaran y comenzó a hablar y dice, hombres de Israel, dijo, y ustedes gentiles temerosos de Dios, escúchenme, 2 puntos. Y a partir de aquí, no lo puse en el tema, pero lo pueden ver ustedes del versículo 16 hasta el versículo 41. Pablo les entrega un mensaje bíblico histórico. Pablo abre su corazón y es guiado por el Señor a darles tal mensaje que les narra todo lo referente al éxodo de 40 años. Les habla acerca del tiempo de la conquista de Canaán en Josué, que más o menos duró 450 años. Pablo les enseña acerca de los jueces. Pablo habla de la monarquía. Pablo les habla de David y Jesús. Pablo relaciona en el tiempo a Juan el Bautista, luego él hace una especie de recordatorio de cómo se cumplió lo anunciado por el profetismo o los profetas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Pablo les enseña acerca de la resurrección, acerca de la ascensión, es decir, que Pablo en no sé cuánto tiempo, porque no lo dice la Biblia, Pablo les entregó un mensaje bíblico, histórico, doctrinal extraordinario. Entonces, cuando Pablo salieron de la sinagoga, ya versículo 42 ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Tal fue el interés de la gente, que le dijeron, mira, tenés que regresar mañana, ¿verdad? A seguir hablando sobre eso. Venite la otra semana, seguirnos hablando de eso. Versículo 43, muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé. Aquí ya no era Bernabé y Saulo, ¿verdad? Aquí ya era Pablo y Bernabé, y ambos hombres los instaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Qué cosa más extraordinaria. 2 personas llenos del Espíritu Santo
y llenos de palabra. Por eso es que, miren, hermano, yo les suplico, estamos a punto de salir. Quizás es probable que hoy hagamos un anuncio al final del tema. Y entonces, el tema es quizá una recomendación. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Vamos a salir a hacer la misión. Seguramente vamos a ir muchos de nosotros. La idea es que Sion no vamos a tener un área de evangelismo, un área de misiones. No, todos Sion somos una misión. Sí hay áreas de alabanza, áreas de oración, áreas de finanzas, áreas de visitación. Amén, están esas áreas, pero todos en conjunto formamos el área de misiones. Y entonces cuando salgamos vamos a salir todos, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Todas las dos recomendaciones son, llenémonos del Espíritu Santo. Aprovecho a invitarles a las noches de oración, por favor. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, pero dos, necesitamos palabra. Por eso es que les suplico, les ruego a todos los que estamos acá, ¿verdad? Igualmente este video se está, no solamente para los que están oyendo en vivo, sino también lo vamos a subir al canal de YouTube para las personas que están escuchando. Si quieres ser buen testigo delante del Señor, de hecho Juan capítulo 5 habla de qué dos elementos tienen los testigos del Señor. Uno, tienen comunión con el Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo, y dos, están llenos de las Escrituras, de la palabra. Por eso es que, hermano, tú que me estás escuchando, por favor, una recomendación especial, ora. Segunda recomendación, lee la Biblia siempre, siempre. Tienes que estar leyendo un libro siempre de la Biblia. Es que ya leí toda la Biblia, pues léela en otra versión. Léela de una forma distinta. Hoy hay hasta planes bíblicos. Además de léela, algo muy importante, estúdiala. Ve haciendo tus propios temas, tus propios esquemas doctrinales. La iglesia necesita tener doctrina. La iglesia necesita tener palabra, y la iglesia no es una estructura. La iglesia somos tú y yo. Entonces necesitamos leer la Biblia. Porque si no, cuando salgamos vamos a ser altruistas. ¿Qué es altruistas? Aquí puse yo un mensaje. No somos altruistas, no al altruismo. Que entre paréntesis, el altruismo no es que sea algo malo per se. Hay muchos grupos altruistas que están saliendo, ¿verdad? Fundaciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay una fundación que por ahí la conozco yo por temas que nos ha tocado vivir en nuestro núcleo familiar. Está esta fundación Ayúdame a Vivir. Qué cosa más extraordinaria, ayudando a niños con cáncer. Que Dios los bendiga, que les abra puertas. Pero ellos básicamente están interesadas en tener un bienestar, de darle a las personas un bienestar. En este caso, a los niños con cáncer, tratarlos, ¿verdad? De tal manera que ellos alcancen su sanidad. Pero se concentran solamente en esta vida. De todos modos es algo bueno, no es que el altruismo sea malo, pero nosotros nosotros somos misioneros, como dice acá, nos interesamos por el bienestar de las personas en esta vida temporal, pero también el bienestar en la eternidad. Es por eso que vamos a llevar alimento cuando salgamos, y lo que el Señor nos dé para dar. Eso mismo vamos a dar, pero también necesitamos llevar al Espíritu Santo, necesitamos dar palabra de Dios, ¿verdad? Y esto va a ser mucho vamos a replicar un poco en esencia lo que Pablo está haciendo. Nos vamos ya a la penúltima escena, ya para ir terminando. Señales que acompañan la correcta predicación. Hechos 14:8. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de pies, ¿verdad? Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado. Escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Será que algo vio en sus ojos? ¿Será que, no sé, de la forma en cómo estaba poniendo atención al mensaje, será que lo estaba escribiendo? ¿Qué fue lo que Pablo pudo haber visto? Seguramente el Espíritu Santo le mostró
le dio ese discernimiento a Pablo y él pudo entender por el Espíritu que tenía fe para ser sanado. Así que Pablo dice en el versículo 10 de Hechos 14, Pablo lo llamó con voz alta y le dijo, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Qué lindo, hermano. Pablo estaba lleno de las escrituras, pero también estaba lleno de poder de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se activan, ¿verdad? Y hay un don de milagros, hay un don de sanidades, y eso es lo que le pedimos al Señor, ¿verdad? Que a muchos de nosotros, dice 1 Corintios 12, Romanos 12, que todos tenemos distintos dones. Los dones que tengo yo seguramente son distintos a los que tienen ustedes. Los dones que tengo yo seguramente son distintos a los que tiene, aquí estoy viendo algunos participantes de hoy, son distintos a los que tiene Melody, o quizá hermano Miguel, o hermano Gabriel, o hermana Madeline, ¿verdad? Son distintos, mis dones son distintos a los que tiene hermana Patti, hermana Clarita, ¿verdad? Así que los tenemos que poner en las manos del Señor, y con que haya 1, 2, 3 personas dentro de nosotros que tengan un don de milagros, necesitamos activarlos, necesitamos ponerlos en acción. ¿Qué necesito yo para poner en acción mis dones? Dice la Biblia en 1 Corintios 12, en Romanos 12 dice, los dones úsense en la medida de la fe. Entonces, si la medida de mi fe es grande, seguramente el Señor me va a hablar y me va a decir, allá, aquella persona que está con un suéter azul, aquella persona que está con una gorra roja, yo quiero hacer algo poderoso con él, le quiero dar sanidad, y ahí, hermano, seguramente si nos damos al Señor, algo maravilloso va a pasar en nosotros y a través de nosotros. Entonces, en ello, Pablo se ve aquí en naranja, ¿verdad? Señales que acompañan la correcta predicación. ¿Cómo conseguía Pablo estas señales? ¿Cómo conseguía Pablo esto? Hechos 14:13 dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer las señales milagrosas y maravillas. Si no vemos poder, si la iglesia de hoy está predicando y no ve poder de Dios para hacer señales milagrosas y maravillas, la iglesia se debería de preguntar, ¿será que estoy predicando el mensaje verdadero? ¿O será que estoy predicando mi propio mensaje? Ya la gente ya no se está arrepintiendo, la gente no se está volviendo a Dios, ya no se ven señales de sanidad. ¿Será que estamos predicando el verdadero mensaje o el nuestro propio? Es una pregunta a hacer. Nos vamos a la última escena para terminar ya. ¿Qué pasó después de aquí de Hechos 14:10? Ellos estaban en Listra. Dice, por eso dicen el 8, mientras estaban en Listra, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba de la diapositiva. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que Pablo, mediante Pablo, este hombre lisiado se levantó. Dice, los pongo en el contexto bíblico e histórico, dice que esta gente de Listra los confundió con dioses. Ellos no conocían mucho del Señor, y entonces de ver lo que hizo Pablo, los confundió con dioses. Y a Bernabé se le dice, dependiendo de la versión, una versión dice que a Bernabé lo llamaban Júpiter o Zeus, ¿verdad? Mezclaron los dioses griegos o romanos, ¿verdad? Y a Pablo le llamaban Mercurio, un dios romano. Hermes es su contraparte en Grecia, ¿verdad? El dios griego. Hermes era el mensajero. Por eso es que veían a Bernabé como Zeus, porque lo veían ahí quizá callado, y a Hermes, a Pablo, porque era el mensajero. Y entonces esto da para que en Hechos, aquí nos quedamos en el 10, en Hechos 15, en la palabra de Dios para todos, dicen, ya Pablo y Bernabé, ver que ellos los estaban llamando no solamente dioses, sino además les querían hacer sacrificios, querían matar animales para ellos.
Pablo y Bernabé tienen que llegar a decirles en el 15 de Hechos 14, señores, ¿qué es lo que están haciendo? Somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Estamos aquí para anunciarles las buenas noticias, para que se alejen de lo que no vale la pena y se acerquen al Dios viviente. Él creó el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Es decir, Pablo y Bernabé le daban la gloria a Dios, y esto nos lleva a la última escena. Seguían ellos en Listra, y dice ya en el versículo 19, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Miren lo que acaba de pasar, ¿verdad? Apedrearon, después de que los de Listra veían a Pablo como Dios, que enseñó allí, que hizo un milagro para que alguien lisiado recobrara su sanidad. Llegaron los judíos que no estaban a gusto en el movimiento cristiano, ¿verdad? Y lograron poner a la multitud a su lado y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué apedreada le habrán dado que pensaban que estaba muerto? No es que le tiraron una piedrita y le abrieron la cabeza. Le pegaron una pedreada de plano tremenda. Lo arrastraron fuera de la ciudad. Yo me pongo, siempre me gusta como ponerme en los pies o en los pies de estos personajes. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido Pablo en ese momento? ¿Qué hubieras hecho tú? Que acabas de entregar un mensaje, el Señor te usa para darle sanidad a alguien, te quieren alabar y tú le das la gloria a Dios, y luego esas personas te comienzan a apedrear. Yo no sé qué haría. No sé, tal vez les tiro una piedra de regreso, no sé qué haría. O me voy corriendo y para nunca más volver. No sé, pero miren lo que hizo Pablo. Dice, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon a Pablo y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe, es decir, se fueron de Listra a Derbe. Y después, al día siguiente, todavía con quizá las heridas semiabiertas o abiertas totalmente, al día siguiente, él se puso a predicar la buena noticia en Derbe y a hacer muchos discípulos. Qué cosa más tremenda. Yo la verdad es que estos hombres de Dios, qué tremendo lo que el Señor les daba para hacer. Ese denuedo, ¿verdad? Ese denuedo es esa, ¿qué significa? Yo sé que algunos han oído denuedo. ¿Qué significa denuedo? Valor, energía y decisión con la que se ejecuta una acción. Ese denuedo que hay acontecimientos, para terminar, se miraban en este primer viaje misionero, ese denuedo en Pablo, ese valor, esa energía, esa decisión, a pesar de que estaba recién apedreado, seguía predicando, ¿verdad? Y además, algo que me sorprende, es lo que dice aquí en el versículo 20, vamos a ver, versículo 21. Vamos a poner aquí el puntero, no sé si lo van a lograr ver. Y dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, donde los habían apedreado. Regresaron a Iconio, Antioquía de Pisidia, donde ellos fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe, les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Qué cosa más linda, ¿verdad? Aún con esas heridas, ellos regresaron al mismo lugar en donde los fueron apedreados y les siguieron instando, fortaleciendo a muchos creyentes para seguir creyendo en el evangelio. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Y aquí ellos emprendieron el camino de regreso, ¿verdad? Entonces aquí vemos el denuedo en Pablo y el establecimiento de iglesias. Yo le pido al Señor que nos guíe para que el día de mañana vayamos a una comunidad y de repente el Señor nos usa también para ir levantando iglesias en nuestros alrededores, ¿verdad? Entonces terminamos ya con esta diapositiva. Aquí
Si le quieren tomar alguna foto o igualmente se los voy a mandar así como lo están viendo. Esto es una buena síntesis de acontecimientos sobresalientes del primer viaje misionero de la iglesia cristiana. Desde la dirección del Espíritu Santo hasta el establecimiento de iglesias con sus textos. Y concluye este primer viaje misionero. Aquí está la conclusión del primer viaje misionero, el reporte de aproximadamente 3 años que duró la misión. Algunos dicen que más o menos puede haber durado del 44 al 47. Yo, pues, sí, podría estar de acuerdo, quizá un poquito después. Es probable que haya sido como del 45 en adelante, ¿verdad? 46 al 49, porque el concilio fue el 50, entonces hay que ir considerando eso. Hechos 14, 26, 28 en la Nueva Traducción Viviente dice, por último, ellos regresaron, ¿verdad? Regresaron, dice, en barco a Antioquía de Siria, de donde partieron, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí con los creyentes por mucho tiempo. Alguien dice más o menos 1 año, 2 años. Se quedaron nuevamente ahí dando reporte de lo que Dios había hecho. Y me gusta mucho eso. El enfoque del reporte de Pablo no es hicimos esto. Hicimos esto. No, es Dios. Dice, le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Principio y aplicación, para terminar, darle la gloria a Dios siempre que el Señor nos permita, cada vez que el Señor nos permite hacer algo extraordinario, darle la gloria al Señor.